Wow. Bien, buenas tardes chiquillos, esperando que Dios les bendiga. Vamos a continuar con lo que son las operaciones en el conjunto de los números complejos. De antemano le agradecería que usted pudiera averiguar también por su parte con respecto a ciertas propiedades, por ejemplo como la de conmutatividad, el elemento neutro, la distributividad dentro de las operaciones con estos conjuntos. Pues si bien sabemos que son conceptos importantes, he tratado de acotar lo máximo posible en virtud del tiempo y de la situación que estamos viviendo. Bien, sabemos que un número complejo es de la forma A más BI, bien, y que también lo puedo representar como un par ordenado A, B, donde A es la parte real y B es la parte imaginaria. Bien, por lo tanto, para operar en la suma, haremos lo siguiente. Vamos a tener dos números complejos, el primero A más BI y el segundo C más DI. Bien, yo voy a sumar Z1 más Z2. Voy a sumar ambos números complejos. Entonces tengo A más BI más C más DI. Pero mi abuela en el campo me enseñó que peras con peras y manzanas con manzanas. Por lo tanto, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. A más C, bien, más B más D, y eso multiplicado por I. ¿Por qué eso? Porque tengo BI más DI, factor común es el I, y me queda B más D. Y por conmutatividad, eso es lo mismo que colocar B más DI. Bien, para que no existan traumas. Ahora, esto perfectamente se puede tomar con la otra forma, con esta. A, B, más C, D. ¿Por qué? Porque yo sé que en el eje, en este eje, o en el eje de las imaginarias, el B y el D son componentes imaginarios. Así que no habría ningún problema. Acá nos dan como ejemplo, bueno, acá vamos a tener lo mismo. A más C, D más D. Bien, acá nos dan estos dos números, 2 más 3i más menos 7 más 5i. Y yo los voy a sumar. Bien, entonces tengo parte real con parte real, 2 menos 7 o 2 más menos 7, eso es menos 5. Y 3 más 5, eso es igual a 8i. Bien, chao pescado. La resta es la misma operación suma, pero contemplando el inverso aditivo. Entonces yo tengo A más BI menos C más DI. Eso es A menos C, bien, más. ¿Por qué este más? Porque siempre tratamos de darle esta estructura, A más BI, más B menos D. ¿Por qué? Por I. Bien, entonces tenemos como ejemplo, cámara please, menos 2 menos 6i menos 7 menos 3i. Bien, esto va a ser igual a ¿qué? Voy a tener menos 2, bien, menos 7 más, esto es menos 6 menos 3. Bien, por i. Aquí tenemos menos 9, menos 2, menos 7, más menos 6, pero acá tengo un menos, y esto es más. Entonces tengo más, esto es menos, lo voy a poner al tiro ya, menos 3. ¿Qué cosa? I. Bien, bueno, esto era porque me iba a quedar finalmente, me queda 9 más menos 3, chiquillos, por eso puse el tiro menos 3. Bien, ahora tenemos la multiplicación. ¿Cómo es la multiplicación? Tenemos A más BI por C más DI. Bien, voy a aplicar distribución. Entonces voy a decir A multiplica a C y A multiplica, bueno, esta segunda componente. Y luego el BI multiplica esta primera componente y luego esta segunda componente. Y digo A por C a C. Bien, más por más, A por DI a DI. Bien, tomo esta segunda componente y digo más por más, BI por C, BI C. Más y más. Entonces digo BI por DI, BDI al cuadrado. Bien. Pero aquí yo sé que este I al cuadrado es igual a, toda la vida, es igual a menos 1.
Por lo tanto, este BD me va a quedar en menos BD. Finalmente, peras con peras y manzanas con manzanas. AC menos BD más, y este tiene I y este también tiene I, entonces queda AD más BC y todo eso multiplicado por I. Bien, a modo de ejemplo, me colocan esta multiplicación. 3 más 6i multiplicado por 2 menos 5i. Igual a, boom, vamos a ver. Acá hay dos opciones. Usted también la puede realizar multiplicando término a término. O siguiendo esta forma. Entonces, vamos por ejemplo en este caso a seguir esta forma. Y dice AC. O sea, los dos primeros componentes. 3 por 2. Acá digo. Bueno, acá lo identifiqué para que ustedes se dieran cuenta. En realidad porque tengo 3 más 6i por 2 más, este es menos 5i. Para que se dieran cuenta que este segundo componente o que esta D, según esta estructura, es negativo. Bien, entonces digo 3 por 2, 6. ¿Ven? Bien. Menos V por D. Es decir, este con este. Y digo 6 por 5, 30. Pero aquí tengo un menos 5. Entonces 6 por 5 son menos 30. Entonces va a quedar menos. ¿Bien? Más AD. Y digo 3 multiplicado por menos 5. Eso es menos 15. ¿Bien? AD más BC. Y 6 por 2 es 12. Bien, y acá finalmente esto es positivo. Y digo 6 más 30, 36. Menos 15 más 12, eso es menos 3i. Bien, ahora, si no me compran grupo, lo vamos a corroborar. Bien, y voy a decir 3 más 6i multiplicación con 2 menos 5i. Bien, entonces voy a aplicar distribución. Y digo 3 por 2, 6. Más por menos, 3 por 5, 15. 15 que i. Bien. Ahora la segunda. Más por más. 6 por 2, 12. 12 que i. Más por menos. 6 por 5, 30. 30 que i cuadrado. Bien, entonces acá tengo que este 30 i cuadrado es la raíz de menos 1. Por lo tanto va a ser más 30. Bien, entonces ahí tengo 36. Y menos 15 más 12 son menos 3 que menos 3i. Y es lo mismo que está ahí. Entonces eso está correcto. Ahora, sigamos con la división. Y para la división, cámara por favor enfoque aquí. Uno tiene que analizar, tiene que trabajar con el conjugado del denominador. Por ejemplo, yo tengo a más bi y yo lo quiero dividir sobre C menos DI. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a amplificar por el conjugado del denominador, arriba y abajo. O voy a multiplicar por un 1 conveniente que le llaman. ¿Por qué? Porque esto dividido sobre esto da 1. Bien, entonces si tengo C menos DI, el conjugado es C más DI. Y ahí abajo, si ustedes se fijan, se me forma lo que se conoce como suma por diferencia. Y eso es un producto notable. Y eso corresponde al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y el cuadrado del segundo es DI al cuadrado. Pero yo sé que I al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, ese menos con el menos me va a quedar en más. Entonces abajo me queda C cuadrado más D cuadrado. ¿Bien? C cuadrado más D cuadrado. Finalmente, arriba me va a quedar una multiplicación. Y esa multiplicación está definida aquí arriba. ¿Bien? Entonces va a quedar AC menos BD más AD más BCI sobre eso. Pero eso es más fácil que lo llevemos, lo llevemos a la obra, es decir, lo ejecutemos. Lo vamos a entender de mejor manera. Y ahí nos dan un ejemplito. ¿Bien? Vamos a desarrollar aquí el sample. Bien. Tenemos 3 más 2i sobre 2 más 3i. Bien. Como dicen, hay que multiplicar
por el conjugado del denominador. Entonces digo 2 menos 3i arriba, 2 menos 3i abajo, ¿cierto? Bien, abajo yo voy a tener lo que se conoce como suma por su diferencia. Mire, están multiplicándose y están en resta y en suma, los mismos componentes. Bien, entonces digo, el cuadrado del primero, 2 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo. Bien, así, ¿no? Y arriba voy a tener esta misma multiplicación. Y esta multiplicación yo la tengo aquí determinada, o si no la puedo obtener término a término. Bien, entonces acá dice que es AC, este por este, digo 3 por 2, 6, menos B por D, menos B por D. En este caso va a ser 2 por menos 3, y eso es menos 6. ¿Bien? Bien. Más AD, A por D, entonces 3 por 3, o sea, 3 por menos 3, eso es menos 9, más BC, bien, más B por C, 2 por 2, eso es 4, multiplicado por I. Bien, ahora, si usted no me compra grupos, lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí 2 menos 3i. Bien, un poquito. Aquí nos va a quedar 6 menos 6, eso es 12, menos 5i, y abajo nos va a quedar 4. Aquí nos va a quedar, esto es 9, pero yo sé que i cuadrado es menos 1, por lo tanto es menos 9. Entonces esto me va a quedar 4 finalmente, más 9, ¿no? 12 menos 5i, y abajo 4 más 9, eso es 13. Para separar voy a decir que esto es 12 treceavos menos 5 treceavos de i. Bien, y aquí está finalmente el resultado escrito o expresado como número complejo. Bien, ahora esta multiplicación era la que teníamos que comprobar, y aquí vamos a ver si me estaba pegando el truco o no. Bien, y digo 3 por 2, 6. Bien, más por menos, menos 3 por 3, 9i, más por más, 2 por 2, 4i, más por menos, menos, y 2 por 3 son 6i cuadrado. Aquí tengo 6, aquí tengo menos 5i, y acá tengo más 6, ¿ven? Porque i cuadrado es menos 1, y eso de ahí me da 12 menos 5i, y acá tenemos 12 menos 5i, por lo tanto esto está correcto. Bien, aquí tenemos definida entonces la suma, resta, multiplicación y la división. Ahora bien, ya si nos dan un número complejo o un par de números complejos, podemos realizar todas estas operaciones sin ningún problema. Podemos también representarlo en un plano imaginario. Por ejemplo, si yo tuviera el 2 más 8i, esto sería 1 y 2, y acá donde toque el 8, ahí sería el puntito. Bien, o sea, podemos representarlo. ¿Por qué? Porque el coeficiente que acompaña al i es la parte imaginaria, y eso está en el eje vertical de este plano imaginario. Y el 2 en este caso es la parte real, y eso está en el eje horizontal de aquel plano imaginario. Dicho sea eso, espero que les vaya bien y comprender la importancia de estos números. ¿Por qué? Porque, como les dije, les vuelvo a reiterar, con estos números podemos dar ahora una explicación más contundente, por ejemplo, en resoluciones de ecuaciones de segundo grado, cuando el discriminante es negativo. Y esto también le sirve a los físicos modernos, a los científicos modernos, para interpretar el comportamiento ondulatorio a veces hasta de partículas, o el comportamiento ondulatorio de la luz. También sirve para el electromagnetismo, entender ciertos gráficos y ciertas variables, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, espero que te vaya bien, espero no te traumes y espero que salgamos adelante en esta gran comunidad que se llama Chile. Hasta luego, chao.